Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este vídeo donde vamos a corregir o vamos a solucionar estos ejercicios de calcular áreas de diferentes figuras o eh, cuerpos geométricos, ¿no? Polígonos en este caso. Bueno, pues en la primera que tenemos aquí es un cuadrado, como sabéis el área del cuadrado era el lado al cuadrado. Si este es el lado y este es el lado, yo tengo la diagonal. Tendría que aplicar el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces vamos a solucionar el apartado A. Y para aplicar el teorema de Pitágoras, yo sé que la hipotenusa es 10 al cuadrado, va a ser igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. De aquí sacamos que 100 es igual a 2 veces el lado al cuadrado, y por lo tanto de aquí yo sé que el lado al cuadrado es 100 entre 2, es decir, 50 centímetros cuadrados. Entonces, como el área es el lado al cuadrado y yo aquí acabo de calcular el lado al cuadrado, yo sé que el área del cuadrado es 50 centímetros cuadrados. Bueno, para el apartado B tenemos aquí, pues vemos que es un trapecio isósceles. Bueno, en el trapecio isósceles yo sé que si esto de aquí arriba mide 12, lo de abajo tiene que medir 12 también, de aquí a aquí. Y por lo tanto, si yo a 22 le resto 12, me quedan 10, que estos 10 metros se tienen que repartir entre este trozo y este trozo. Entonces, 10 entre 2 son 5 metros que hay para cada lado. 5 metros y 5 metros. Entonces, si yo me fijo, aquí se me formó ahora un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, en el que esto mide 13, esto mide 5. Si yo aplico Pitágoras, puedo saber la altura de este triángulo, que es la altura también del trapecio, porque si nos acordamos, el área del trapecio era base mayor más base menor por altura entre 2. Bueno, pues entonces si solucionamos este apartado, tenemos que calcular primero el área la altura de este triángulo, ¿no? Entonces, 13 al cuadrado es igual a h al cuadrado más 5 al cuadrado. De aquí yo sé que 13 al cuadrado es 169, esto es igual a h al cuadrado más 25. Por lo tanto, h al cuadrado tiene que ser 169 menos 25, que es 144. Por lo tanto, h, yo ya sé que es la raíz, me voy a quedar con la raíz positiva de 144, que son 12 centímetros. Perdón, estamos en metros, son 12 metros. Entonces, para poder calcular ahora el área del trapecio, hago base mayor, el área del trapecio era base mayor más base menor por la altura entre 2. Bueno, pues yo de aquí ya sé que el área de este trapecio va a ser la base mayor, 22 metros, más la base menor, 12 metros, por la altura son los 12 que calculé antes, entre 2. Bueno, pues si yo hago operaciones, aquí me tendría que dar un área de, yo creo que es 209, no estoy seguro, dejadme comprobar un segundito la operación, porque la hice antes y ahora no sé qué número puse ahí. Esto sería 22 más 12, 34, 34 por 12 y esto entre 2, y efectivamente son 204. Vale, 204 metros cuadrados. Bueno, pues vamos ahora al siguiente apartado, que era el apartado C. Bueno, en el apartado C vemos aquí que es un romboide, porque no tiene, los lados no son paralelos, es un cuadrilátero, ¿vale? Perdón, es un cuadrilátero. Pero está dividido en dos triángulos. Puedo ver un triángulo aquí arriba
y un triángulo aquí abajo, ¿vale? No es un romboide, perdonad, se me fue porque no tiene los lados paralelos 2 a 2. No tiene, al parecer no hay ningún lado paralelo. Entonces simplemente es un cuadrilátero. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, pues tengo que hacer el área de un triángulo superior más el área de otro triángulo que está invertido. Si os fijáis, la base del triángulo superior es 93 por la altura, que sería 52. Y si yo a esto le diese la vuelta, el 23 sería la base de este triángulo de aquí abajo, perdón, el 93 sería la base de este triángulo de aquí abajo y el 23 la altura. Entonces, para resolver el apartado C, que son dos triángulos, podemos hacer que el área el área total va a ser el área del triángulo 1 más el área del triángulo 2. Entonces el área total va a ser la base del primero 93 por la altura 52 entre 2 más la base del segundo, que sería 93 por 23 entre 2. Fijaros que esto y esto es común en ambos lados. Entonces yo lo que puedo hacer es sacar esto factor común y entonces me quedaría 93 medios de 52 más 23. Es decir, 93 medios por 75, que esto a mí me dio 3.487,5. 3.487,5 metros cuadrados. ¿Vale? Bien, pues ahora vamos al apartado D. El apartado D, claro, yo esta figura que vemos aquí también es un 1, 2, 3, 4 lados, es un cuadrilátero, pero no es así ninguna forma fácil de calcular. Bueno, pues podemos seguir una estrategia, vemos que hay un cuadrado, ¿no? Y que en este cuadrado además hay dos triángulos, un triángulo rectángulo por aquí y otro triángulo rectángulo por aquí, en el que esto mide 20, esto tiene que medir 12 y esto tiene que medir 12, es decir, son dos triángulos iguales, en el que la base es 12 y la altura es 20, y lo mismo para el otro de aquí, la base es 12 y la altura es 20. Entonces yo, para saber el área coloreada, lo que puedo hacer es el área de la zona, puedo hacer que al área del cuadrado restarle dos veces el área de uno de esos triángulos. ¿Vale? Porque son dos triángulos. Entonces lo puedo hacer así. Entonces el área de la zona, en este caso, va a ser el área del cuadrado, 20 al cuadrado, menos dos veces la base, que era 12, por la altura, que es 20, entre 2. Fijaros que el 2 con el 2 se va, entonces me queda 400 menos 240, que serían 160 centímetros cuadrados. Bueno, pues vamos ahora al E. Bueno, si os fijáis, el E es un pentágono regular, me están dando la apotema y me están dando la longitud del lado. Bueno, pues para todos los polígonos regulares, el área de un polígono regular siempre era perímetro por el apotema, se coló ahí, eso me lo identifico como un triángulo, entre 2. Vale, acordaos que el apotema era la distancia que va desde el centro del polígono hasta el punto medio de uno de sus lados, ¿vale? Esa sería la distancia, el apotema. En este caso, este también podría valer, ¿vale? Como el apotema ya me lo están dando, 6,9, es un pentágono, entonces son 5 lados y cada uno de esos lados mide 5, el perímetro sería 5 por 10. Entonces el área del apartado E sería perímetro 5 lados
por 10 metros cada lado, esto sería el perímetro, por el apotema, que sería 6,9, entre 2. Y entonces yo ahora de aquí ya sé que el área de este triángulo, perdón, de este pentágono, sería 172,5 centímetros cuadrados. Bueno, para hacer el F me dan una pista, ¿vale? Esto es un octógono y también lo podría hacer por la fórmula del perímetro, el perímetro del octógono por el apotema entre 2. El perímetro, claro, lo puedo sacar porque sería 8 por 8, 64. Pero el apotema tendría que venir desde este punto medio, voy a cambiar el color, vendría desde este punto y tendría que venir hasta aquí, o también hasta el punto medio, que sería este de aquí. Ese es el apotema. Y claro, yo el apotema no lo conozco, pero lo que sí puedo hacer es intentar, me puedo fijar que esto de aquí, y si yo prolongo esto de aquí, vale, bueno, pues se me forma un cuadrado que no estaría mal. Este sería el apotema, este sería el apotema, y este también, pero esto de aquí ya no es el apotema, esto es la mitad del lado, porque es la misma distancia que hay de aquí a aquí, es decir, esto mide 4 y esto mide 4. ¿Cuánto mide esta? Bueno, esta distancia de aquí mide 8. Ups, lo voy a dibujar mejor ese 8. Eso mide 8, porque es el lado del octógono que es regular. Entonces aquí hay una distancia que yo no controlo, que yo no conozco. Podría pensar que es 4, ¿vale? Pero no tiene por qué. Es X. Yo esta distancia de aquí a aquí, no sé cuánto vale, porque justo, no es que coincida y vaya justo al punto medio de ese cuadrado, ¿vale? Entonces, lo que yo puedo... Lo que yo puedo calcular aquí es esa X si yo hago el teorema de Pitágoras, porque fijaros que X y X y tengo que la hipotenusa es 8. Bueno, pues si lo hacemos para el apartado F, yo hago que 8 al cuadrado es igual a X al cuadrado más X al cuadrado, es decir, 64 serían 2x al cuadrado y por lo tanto x sería la raíz de 32 y yo ya sé que x aquí me da 5,66 centímetros. Entonces fijaros que no es 4. Pero ¿cuánto va a valer la apotema? A ver, fijaros, la apotema es la distancia de aquí a aquí y es la misma que de aquí a aquí. Entonces, si esto mide 4 y esto lo acabo de calcular, el apotema del octógono va a ser 4 más 5,66, es decir, 9,66 centímetros. Bien, como ya sé el apotema, ahora lo que puedo hacer es calcular el área, porque el área del octógono es el perímetro del octógono, 8 lados por 8 centímetros, esto sería el perímetro, por el apotema, 9,66, entre 2. Y esto a mí me dio 309,12 centímetros cuadrados. Bueno, pues ahora vamos a ver el apartado G. En el apartado G no me están dando el lado, pero de hecho yo lo que sí sé es que si hago esta distancia, hago esta línea de aquí a aquí, esto sería el apotema, que sería también esta distancia. Esto es el apotema. Bueno, pero el apotema, por lo tanto, va a ser la mitad, porque esta también es el apotema,
¿vale? Es la mitad de 29, entonces yo sé que el apotema es 14,5. 14,5 centímetros. ¿Qué no sé? No sé el lado del octógono, ¿vale? Yo no sé cuánto mide este lado de aquí. Pero ¿qué puedo hacer? Yo puedo hacer como hice antes, ese triangulito de allá afuera. Si yo hago este triángulo de aquí a aquí y de aquí a aquí, a ver si se me dibujase bien, yo a esto le puedo, yo sé que el lado, que es este de aquí, si yo a este trozo le llamo X y a este trozo de aquí le llamo X porque mide lo mismo, este trozo de aquí también va a ser X. Entonces yo tengo que esto mide X, esto mide X. Entonces, ¿cuánto mide este trozo de aquí? A ver, si os lo pensáis, veis que el total de esta zona, ¿vale? Esto es 29. Si yo a lo de arriba le llamo X y a lo de abajo le llamo X, ¿cuánto vale lo del medio? Pues efectivamente 29 menos 2X. Esto es lo que mide el lado del pentágono, que es lo mismo, que es esta misma distancia de aquí, es decir, esto de aquí, vamos a hacerle un poquito de zoom, esta distancia que hay de aquí a aquí mide también 29 menos 2X. Entonces yo ahora ya puedo hacer Pitágoras. Puedo plantear Pitágoras y sé que la hipotenusa, que es 29 menos 2X al cuadrado, va a ser igual a X al cuadrado más X al cuadrado. Esto es una identidad notable, ¿vale? Y esto da, acordaros que esto es 29 al cuadrado menos 116x más 4x al cuadrado, que es igual a x al cuadrado más x al cuadrado. Si estas x al cuadrado las llevo para aquí y opero, ya me queda que 2x al cuadrado menos 116x más 841 es igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado, que cuando la resolváis van a dar dos soluciones. Una que es aproximadamente 8,5 y otra que sería 49,51. 49,5 también. Que obviamente esta no tiene sentido para este problema. Entonces yo ya sé que X es 8,5. Por lo tanto, el lado del pentágono, si yo le llevo la X para aquí, va a ser 29 menos 2 por 8,5, va a ser 29 menos 17, por lo tanto, el lado, dije pentágono y es un octógono, el lado va a ser 12 centímetros. ¿Vale? Esto sería 12 centímetros. Bueno, pues una vez que yo ya calculé el lado, que era 12 centímetros, yo ahora ya puedo calcular el área del octógono, que sería 12 centímetros que tiene un lado por 8 lados que tiene, lo multiplico, ese sería el perímetro, lo multiplico por el apotema, que era 14,5, y lo divido entre 2. Esta área es ni más ni menos que 696 centímetros cuadrados. Bueno, y vamos al último, que este vídeo se me está haciendo demasiado largo, pero bueno, estos últimos serán un poquito más complicados que el resto. Bueno, para saber el área de la zona coloreada, yo creo que lo más sencillo es que a la área de un cuadrado le quite el área de un pentágono. Además, fijaros que es un pentágono de lado 10, apotema 6,9, entonces el área del pentágono ya la tengo calculada del apartado E. Me quedaría calcular el lado del cuadrado. Para eso, si yo me fijo, partiendo que la distancia de aquí a aquí es el apotema, 6,9, si yo prolongo esta línea de aquí a aquí,
Esto de aquí a aquí, que es la misma que de aquí a aquí, o la de misma que de aquí a aquí, o la misma que la de aquí a aquí, fijaros que, ups, se coló ahí ese triángulo, fijaros que si esto es 6,9, esta distancia es el radio, que es este radio de aquí, y esto mide 5. Entonces, para este triángulo que tengo aquí, puedo aplicarle Pitágoras, ¿vale? Porque el radio, esto es 6,9 y esto es 5. Entonces, si yo aplico Pitágoras, el radio al cuadrado es 6,9 al cuadrado más 5 al cuadrado. Ya voy apurando un poquito. El radio nos da 8,52. Por lo tanto, si yo sumo 8,52 más 6,9, que era el apotema, me daría el lado del cuadrado, ¿vale? Entonces, el radio más el apotema sería el lado del cuadrado. 8,52 más 6,9 sería el lado, por lo tanto el lado me diría para este caso 15,42. Entonces, el área de la zona que damos, que era el área de esta zona coloreada, sería el área de un cuadrado menos el área del pentágono. Entonces, el área de esta zona va a ser el área del cuadrado 15,42 al cuadrado menos el área del pentágono, que era la misma de antes, 172,5 centímetros cuadrados, y esto aquí a mí me dio 65,28 centímetros cuadrados. Y bueno, así resolveríamos esta ficha y lo dejo ya porque al final se me hizo un poquito largo el vídeo. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos en los siguientes. Un saludo, chao.